el apóstol Pablo nos escribe una carta hermosísima, como es Primera de Tesalonicenses. En el capítulo número 2, iniciando el mismo, vamos a leer que a la letra nos dice así la escritura. ¿Ya está usted con la cita? Dije Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 1, reza así la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas o carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hasta ahí dejemos la lectura para no extendernos más. Gloria al Señor. Yo quisiera que veamos, hermano, a la luz de lo que hemos leído, los elegidos de Dios. Dios tiene elegidos, pero el elegido tiene que saber todo lo referente a esa elección tan maravillosa que el Creador de los cielos y de la tierra le ha dispensado. Aleluya. Darse por enterado es bueno para que, hermanos, demos pasos ciertos. Y como tenemos poco tiempo, hermanos, vamos al asunto de una vez. Notemos cómo el Señor elige, cómo el Señor prepara para que podamos servirle después. Entonces, recordemos al gran profeta Isaías, que vio la gloria de Dios, y a quien vio verdaderamente fue a Jesús. Vio la gloria de Dios, y cuando la hubo visto se sintió mal, porque vio que tenía todavía cosas que arreglar. Dijo: ay de mí que he visto a Jehová el Señor Dios, siendo yo de labios inmundos y viviendo en medio de pueblo con labios inmundos. He visto yo al Señor Dios de Israel. Pero el Señor envió un ángel que tocando, hermano, trayendo hacia él un carbón encendido del altar, lo puso sobre los labios del profeta y le dijo: he aquí, tu culpa, tu pecado ha sido quitado. Entonces el Señor volvió a decir: ¿quién irá por nosotros? Oiga, qué tal Trinidad que muchos niegan, pero ahí está muy claro: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y aquel todavía, con el ardor de sus labios, purificados sus labios, le dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. La preparación para ese grande profeta que profetizó aproximadamente 750 años antes del Señor. Con razón le llaman a su hermoso libro el protoevangelio, porque ese describió a Jesús antes de nacer. Incluso dijo que su nombre sería llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, como uno de nosotros. No Dios el grande manifestándose de alguna manera, no, bajando a la tierra, compartiendo nuestra naturaleza humana, pero sin el estigma del pecado adámico. Dios con nosotros, como uno de nosotros. Qué maravilla lo que empezó a decir ese varón. Y para mí, hermanos, el capítulo 53 de ese libro profético es un monumento a la verdad profética, que podemos confiar en que siempre se cumplirá, porque ahí dice
¿Quién, Señor, ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá como raíz de tierra seca, y no habrá parecer alguno en él. Verlo hemos inatractivo, para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y empieza a describir al Cristo sufriente. Yo no sé cómo Israel no puede creer que el Cristo de la gloria de hace 2000 años es su propio Mesías. Han estado esperando al Mesías por siglos, y según ellos no ha llegado todavía. ¿Y en quién se va a cumplir si esto se está terminando? La tierra ya no aguanta tanto pecado, tanta maldad, tanta injusticia que se hace sobre ella. El fin se acerca, mis hermanos, porque, hermanos, el pecado de la humanidad nos dice, sin otra señal, aunque hay muchas, que esto se termina ya. El Señor que juzgó a Sodoma y Gomorra va a juzgar también a esta humanidad, que ni identidad tiene, hermano, de su género. Los están corrompiendo cada día más, y más locos hay en la tierra que nunca. Qué tremendo lo que dijo el profeta: sobre él Jehová cargó el pecado de toda la humanidad. Y eso es una gloria, hermano. Ese libro profético merece todo el realce que podamos darle con el entendimiento y con la práctica a que nos llama a someternos y a refugiarnos en ese sacrificio que fue el pago que tuvo que dar el Señor para sacarnos de la crisis en que yacía nuestra alma, pecando en contra de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Lo que quiero resaltar es la preparación para poder ser el profeta tan grande que llegó a ser Isaías, que si no lo purifican no hubiera podido profetizar lo que profetizó tan monumentalmente como lo hizo, hermano, anticipándose a la llegada del Señor aproximadamente 750 años antes de nacer el Señor. Y así todo el libro es una maravilla, aunque tiene mucha historia de los reyes de Israel. Sin embargo, la profecía acerca de Jesús sí que es como un evangelio, mi hermano, que se anticipó. Bien, entrando, hermano, ya al pasaje que hemos leído, note lo que le sucedió al apóstol Pablo. Cualquiera que lee, hermanos, estas líneas de la palabra del Señor dirán: pues así es la vida de un apóstol. Mejor me quedo sentado en la banca. No quisiera que el Señor me comisione para ser yo un apóstol, porque mire lo que le pasó al más grande de los apóstoles. Tenía afrentas, se jugaba la vida, no tenía, hermano, ni residencia segura. Muchas veces ni le ofrendaban los hermanos de las iglesias. A veces no tenía ni qué comer. Por eso él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé tener abundancia, porque hay que saber tener abundancia, y sé tener estrechez también. Para todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea su poderoso nombre. Amén. Pues ese hombre, hermano, sufría continuamente afrentas. Tenía situaciones críticas en sus viajes continuos, pero todo eso tenía un objetivo. El Señor lo estaba probando. A pesar de que ya lo había bendecido tan grandemente, continuaba probándole para poder entregarle el evangelio después. Hoy tenemos a muchos seminaristas que van al seminario, y no digo que esté mal, porque hay que aprender también, hay que tener, hermano, conocimiento. Pero eso no es lo que entrega el ministerio. Cualquiera de los 5. No puede ser uno profeta, apóstol, evangelista, pastor o maestro solo porque fue al seminario, porque aprendió, hermano, algo teológico. Eso no lo facultará nunca. Tiene que recibir un llamamiento, una elección del Señor, una vocación que el Señor ponga en su alma, y después lo va a probar. Y ese probatorio, hermano, va a desanimar a muchos, porque creen que es, hermano, de subir a un estrato hasta social superior a lo que venía teniendo. Porque algunos lo toman así, como que fuera un trabajo, un negocio,
No, esto no tiene nada que ver. Es algo que Dios, hermano, pone en el corazón de algunos, porque el Señor Él mismo constituyó apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo. Algunos que creen que ya no existen los apóstoles y los profetas, pero según, hermano, leemos nosotros, hasta que, hermano, todos lleguemos a la unidad de la fe y de un varón perfecto, etcétera, estarán vigentes los 5 ministerios. Pero estos necesitan entender que el Señor los va a llamar, correcto, ya dio un paso hacia adelante. No está mal que aprenda en un seminario, yo digo que está muy bien también, pero lo van a probar. Y los probatorios del Señor son fuertes, mi hermano. Llega a la médula, llega, hermano, a la raíz de nuestras vidas, para ver si somos fieles receptores del Evangelio. Y cuando yo veo estos pasajes, me digo, cuán especial es predicar el Evangelio de Jesucristo. No es para cualquiera, mi hermano, en cuanto a ministerio se refiere. Cierto es que todos podemos evangelizar, pero que el Señor comisione a alguien para que sea cualquiera de los ministros de primera categoría, como son los que ya mencioné, los van a probar. Va a ser, hermano, una cosa dificultosa. A ver cómo reacciona, porque todos dicen yo quiero, yo quiero. Lo que no sabes es lo que le van a hacer para probar a ver si es fiel, porque el Evangelio es para los fieles, para los que le entregan el todo al Señor y que a las primeras de cambio no se rajan, sino que siguen adelante, como el apóstol que lo apedreaban y después se sacudía y seguía predicando en todos los lugares donde Dios lo comisionaba. Aleluya. Hoy cualquiera se cree pastor porque medio predica. No, ninguno de los 5 ministerios, hermano, es de fácil acceso. Aunque lo llamen a uno, uno tiene que aprobar la lección en que el Señor lo meta. Y muchas veces sí dan ganas de salir corriendo. Yo un montón de veces he querido salir corriendo, pero no me ha permitido el Señor, hermano. Y ahí sigo muchas veces vapuleado por las circunstancias, pero con una convicción que el que me llamó no me va a dejar, porque la Biblia dice: Jehová no abandona a los que le buscan. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y que a cargo suyo está, hermano, la vocación, el llamamiento que el Señor le hace a sus siervos. Pero fíjese, hermano, que hasta que lo aprueban a uno es que le entregan la facultad de predicar verdaderamente el Evangelio del Señor. Todos pueden dar una leccioncita de la Biblia. Los apóstoles en la barca, yo hasta de chiquito oía, hermano, la barca de Pedro, y hermano, que la mar se movía y que los pescados y todo eso. Pero hermano, eso no le va a sacar a nadie de la crisis. Mire usted la grandeza de la predicación del Evangelio, lo que se debe lograr. Dice: todo el que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. Pero ¿cómo van a invocar el nombre del Señor si no han creído en Él todavía? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay predicador? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Fíjese. Entonces la predicación lleva fe de salvación. Es el Evangelio de Jesucristo el que se debe predicar con fidelidad, para que haya fe salvífica, que la gente, hermano, invoque el nombre del Señor. Pero eso no se logrará si no somos los portadores verdaderos del Evangelio de Jesucristo. El tratado no es suficiente. La enseñanza, hermano, ni siquiera ortodoxa de la Biblia podrá conseguir este objetivo, sino el Evangelio verdadero, que el Señor le entrega esa facultad de predicar la verdad a los siervos probados y aprobados por Él. Tal vez lo apruebe la feligresía, pero que el Señor lo apruebe
es muy distinto. Por eso, hermanos, impresiona que el Señor tenga que probarnos. Y yo digo que Él ya nos conoce. Los que no nos conocemos somos nosotros mismos. ¿Se recuerda usted de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, cuando se fue a la obra misionera? A medio camino se regresó porque vio la dificultad que le esperaba. No era un hotel de 5 estrellas que le estaba aguardando para hospedarlo. La cárcel era lo que le estaba esperando. Y en lugar de las llaves de la ciudad, un palo sobre la cabeza. Y hambruna. Y cuánta cosa hermano, venía en contra de ellos. Dijo, no, eso no es para mí. Se regresó a su casa. Y Pablo dijo, no, eso no me sirve a mí. Pero Bernabé, el bueno de Bernabé, lo fue a restaurar. Pero ese es otro negocio. Lo que sí, hermano, es que no le van a entregar la facultad de predicar el evangelio, el verdadero evangelio, el de Cristo. Al que no apruebe la lección, lo marginarán. Ahora, dígame usted, ¿qué es el evangelio? El evangelio, hermano, no es una tradición, ¿verdad? No es una religiosidad, no es un modo de pensar. El evangelio no son solamente buenas noticias, va más allá. Es la revelación de nuestro Padre. Por eso dice en Juan capítulo 1 y versículo 12: a lo suyo vino, en el mundo estaba, dice, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, es decir, a la humanidad, porque toda la humanidad es, hermano, obra del Señor. A lo suyo vino, y los suyos, es decir, Israel, ahí sí, Israel no lo recibió. Mas a todos los que lo recibieron, que son los que creen en su nombre, les ha dado la facultad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea su poderoso nombre. Aleluya. Es ahí donde está, hermano, el logro. Y que el Señor derrame su espíritu. Imagínese, hermano, qué tremenda situación le aguarda al que predica el evangelio. No solamente tiene que conducir la fe de salvación para el que todavía no la ha recibido, sino también, mi hermano, que reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Porque cuando se recibe, todas las áreas, hermano, de la verdad se le conectan. Que es hijo de Dios, ahí lo vas a ver a ciencia cierta, que el Dios del cielo, el Todopoderoso, lo ha recibido como su hijo, porque lo ha engendrado también. No crea, mi hermano, que nosotros somos personas advenedizas delante de nuestro Creador, o que sencillamente el Señor sintió compasión por nosotros y tuvo lástima y nos salvó de pura misericordia. No ocurrió así. El Señor nos engendró de su propia simiente. Somos hijos de su propia simiente. Así reza, hermano, la palabra: los cuales no son engendrados de voluntad de varón, dice, ni de sangres, sino que somos engendrados de parte de Dios. Y cuando dice engendrados, dice esperma. ¿Qué quiere decir? La simiente de Dios llegó a nuestro ser. Somos hijos de su corazón. Somos hijos de su naturaleza. Somos hijos porque Él mismo nos engendró. Es nuestro Padre celestial. Si no, seríamos, hermanos, los beneficiarios de su misericordia. Pero va más allá. Somos hijos. ¿Cuántos hijos vinieron? ¿Cuántos centenados llegaron? Tú eres hijo y tu nombre escrito está, e integras nada más ni nada menos que el cuerpo místico de Jesús, donde Él es la cabeza y todos tus hermanos son miembros, hermano, recíprocamente, todos hermanos del mismo cuerpo. Él nos engendró y estamos en un cuerpo. No somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Jesús. Eso es más íntimo, más seguro, más grande y mucho más glorioso, por supuesto. Israel fue su pueblo, pero la iglesia es el cuerpo de Jesús, la consorte que va a reinar conjuntamente con Él
en el tiempo milenial que se acerca, después de la tribulación, el Señor va, hermano, a instaurar su reino por 1000 años. Y nosotros estaremos reinando conjuntamente con Él, porque somos la esposa llamada a ser la esposa del Cordero de Dios. Bendito sea su poderoso nombre. Qué maravilla lo que nos espera. Pero hay que tomar las cosas, hermano, como están escritas. El Señor quiere descubrir todas estas maravillas que están en su palabra, incluso, hermano, todo lo referente a su venida. Pero tiene que ser enseñada, hermano, en el Evangelio de Jesucristo, y no andar, hermano, con conjeturas como hace la mayoría, sino qué dice la Escritura a la que se somete el que ha recibido el Evangelio de Jesucristo para predicarlo. De eso se trata. Si el Señor te ha confiado su Evangelio, tienes que serle fiel, no solamente al Señor, sino al pueblo que necesita conocer la verdad. Porque, hermanos, no se revelará el Señor si no se predica su Evangelio. Un pseudo evangelio, un evangelio incompleto, no será suficiente jamás. Porque donde no se predica que hay sanidad divina, pues el Señor no sana a nadie. Donde no se predica que se necesita tener santidad delante del Señor, pues la gente anda desenfrenada. Donde no se predica bautismo en el Espíritu Santo, con evidencia inequívoca de hablar en otras lenguas y tener los 9 frutos del Espíritu Santo, pues nadie recibe eso. Todo depende de que, hermano, se abra la llave y empiece a correr el agua de la verdad de nuestro Dios, llenando corazones, llenando vidas, haciendo, hermano, que se redite lo que aparece en el libro de los Hechos, como esperamos que suceda. Porque antes de que Jesús vuelva, hermano, sí tiene que haber un avivamiento que ojalá fuera generalizado, pero me temo que van a ser enfocos de avivamiento en todo el mundo. Tal vez pocos avivamientos. Esperemos ser nosotros uno de esos, hermano, donde tomamos el Evangelio del Señor tan en serio que no vamos a estar creyendo que nuestra boca impura puede transmitir la verdad. Nos vamos a tener que asegurar, mi hermano, que no tenemos nada por qué avergonzarnos. ¿Por qué le dirían al siervo de Dios, aquel joven, ten cuidado de ti mismo? Somos gente peligrosa, entonces podemos echar a perder las grandezas de nuestro Dios. Y de la doctrina, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Eso no quiere decir homilética. ¿Sabe qué quiere decir? Que sabe, descubre por estar cavilando con el Espíritu Santo, preguntándole qué quiere, que el mensaje se dé a su pueblo, cuál es el que él quiere. Entonces trazará bien la palabra de verdad. No es, hermano, pues arreglar de tal manera el discurso que sea un discurso agradable. Yo me sorprendí cuando leí que Pablo no sabía predicar. El más grande de los apóstoles dice de sí mismo: sí, me acusan de que mi predicación es pequeña, es menospreciable. Sí, dice, cierto, pero el conocimiento es vasto. Es vasto. El que sí sabía predicar, como que fuera lengua de plata, mi hermano, lo que tenía ese hombre era Apolos. Ese sí era un gran orador de la palabra del Señor. Pero Pablo no. Eso se parece a Moisés, ¿verdad? Que tenía que dar órdenes a Faraón: deja ir a mi pueblo. Pero le dijo al Señor: yo no sé hablar, Señor. Yo me cohíbo, yo no puedo hablar. Soy lento para expresarme. Aunque tenía mucha sabiduría ese gran hombre. Y el Señor le dijo: ¿quién hizo la lengua del que no sabe hablar bien? ¿Y quién hizo la lengua del que sí lo puede hacer? ¿No soy yo, Jehová? Y el hombre no se convencía. Ya que no quieres, le dijo: bueno, tu hermano va a ser el profeta y tú vas a ser como Dios para él y para Faraón.
a un hombre inútil. Lo comisionó el Señor para llevar un mensaje contundente. Así dice Jehová, el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo, porque si no obedeces, voy a matar a tu hijo primogénito. Y ese se rió. Yo no conozco a Jehová, ni estoy haciendo caso. Y el Señor lo terminó de endurecer, y usted sabe las plagas que cayeron sobre Egipto y la muerte de los primogénitos en ese país. Así también, hermano, el Señor no espera que tú seas un gran orador. Lo que sí espera es de que te aguantes la prueba. Tal vez estás pasando por una, y aunque palidezcas, no te rajes. Levántate, hermano, y afirma tu rostro para decirle: aunque me mates, Jehová, en ti esperará mi alma, porque tú eres grande, fuerte, y no abandonas a los que te buscan. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Con tal de que nos faculten para predicar el evangelio de fruto, el que trae salvación, el que cambia a las personas de destino, de comportamiento. Hermano, vale la pena aguantarse el chaparrón, vale la pena aguantarse la prueba, porque después te viene la bendición de que mientras tú hablas, el Señor está obrando, está abriendo corazones, aleluya, está sanando cuerpos, está liberando personas de depresiones y de malas cosas que le están aconteciendo. Aleluya, lo convence de ser un buen marido en casa, la convence de ser una buena esposa en casa. Alabado sea el Señor. Hasta buenos ciudadanos nos puede convertir el Señor, para que no ande usted hecho el guerrillero, sino que diga: Señor, ayuda a nuestro presidente, aleluya, a dictar leyes justas. Y si no, quítalo, porque molesta mucho. Porque el que pone y quita reyes es Jehová de los ejércitos. No es la democracia, no son los votos de la gente. El Señor es el que quita reyes. Fíjese que Nabucodonosor, uno de los reyes más grandes en la historia de la humanidad, creyó él que él era el que mandaba. Y el Señor tuvo que tratarlo, y vaya trato. ¿Sabe qué hizo para que se humillara este hombre? Lo trató como que fuera una bestia. Ahí sí, lo que dicen ustedes jocosamente: qué bestia, hermano. Lo convirtieron en una bestia. Al gran rey Nabucodonosor le crecieron las uñas como que fueran garras de águila, y el cabello como que fueran plumas, y se alimentaba, hermano, de cosas verdes, y parecía una bestia. Su razón se le fue hasta que entendió que Jehová es el que manda. ¿No será que nos falta un tratito hacia nosotros, hermano, hasta que se nos quite la torpeza de creer que somos nosotros, o que es el hombre el que gobierna sobre esta tierra? Porque alto está alguien más alto que él, y sobre ese todavía está el Altísimo, que tiene el gobierno sobre toda la tierra y todo el universo. Gloria sea nuestro Padre Celestial. Pero hay que entenderlo. Y hermanos, el éxito de la predicación está en aguantarse la prueba, para que recién te entreguen la facultad de predicar lo que se debe predicar: el evangelio de Jesucristo, que anuncia la paternidad de Dios a todos los que reciben el mensaje de salvación. Porque no es que nos vayan a adoptar, sino que nos van a engendrar a todos los que recibimos el evangelio del Señor. De hecho, eso ocurrió cuando recibiste a Jesús, y eso te va a ocurrir ahora que tú recibas al Señor también. Te van a engendrar y serás hijo de Dios, y hasta el diablo lo tiene que respetar. Cuando se le porte abusivo, dígale: un momento, respétame, porque soy hijo de Dios. Háganlo, porque el diablo a los bobos es que los acorrala y les acompleja para que anden alicaídos. Pero cuando alguien se le porta fuerte, retrocede. No, dijo yo con Pablo: no me meto, dijeron los demonios. Ese siempre nos gana, ese siempre nos da duro, así que con él no nos metemos. Pero ¿y ustedes? Le dijo a unos exorcistas vagabundos: ¿ustedes quiénes son? Y les metió una paliza y los avergonzó, y hasta desnudos se fueron de regreso a su casa. Y el nombre de Jesús era glorificado. Es que el nombre de Jesús, hermano, tiene
instrucciones para que sea, hermano, efectivo. Tiene, hermano, esa situación que muchos no comprenden. Dice así: conoce el Señor a los que son suyos. No hay que gritar mucho. El Señor conoce que somos de Él. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Jesús. Ahí está la prueba inequívoca. Porque todos pueden decir: yo soy hijo de Dios, yo creo en Jesús, soy del Señor, le pertenezco a Él. Pero ¿ya se apartó de toda iniquidad? ¿O hace chistes porque cae en pecado? Porque hay gente, hermano, que le cae en gracia andar mal, como que fuera algo bueno. No, si lo peor que nos puede pasar a los que hemos nacido de nuevo es que el pecado nos alcance. Se enluta el alma. Ya no cantamos como David, que tuvo que colgar su arpa cuando había pecado. No hay, hermano, razón para cantar cuando estamos alejados de su voluntad. Pero qué lindo, hermano, volver a pensar que el evangelio verdadero, el que trae un verdadero avivamiento, no numérico únicamente, sino de la presentación del Espíritu Santo, tomando el control de las reuniones y de la vida de todas las familias que integran la iglesia. ¡Qué bueno! Que haya temor. Se recuerda usted que la iglesia del principio no siempre estaba, hermanos, en altura. Dice la Biblia que un día uno de ellos, que ya se llamaba Ananías, y Zafira, su mujer, no sé si le gustaría a usted a una hija suya ponerle Zafira. Se parece a Shakira, pero es Zafira. Se confabularon para mentirle a Pedro. Le dijeron ellos: no seamos tan bobos de dar todo el producto de la venta del inmueble que tenemos. No, engañémosle, démosle la mitad. ¿Para qué quiere tanto dinero el apóstol Pedro? ¿Se va a comprar un burro nuevo? No, nosotros le vamos a dar la mitad. Y fueron a entregarle la mitad a Pedro. Ni bien habían llenado el sobre con la mitad, hermano, que le dice el apóstol Pedro: ¿por qué te metió el diablo esta situación en tu corazón? ¿Por qué permitiste que llenara tu corazón de maldad para mentirle al Espíritu Santo? No era Pedro, era al Espíritu Santo la afrenta de esta pareja. Aleluya. Por eso, hermano, cayó desplomado. Y como unas 3 horas después apareció doña Zafira muy contenta. Dicen: ahora me van a poner como la principal de la iglesia porque dimos un diezmo bárbaro. Y le dice Pedro de entrada: ¿hicieron el negocio del terreno? ¿Ah? Sí, hermano apóstol. Y en tanto, ¿verdad? Sí, en eso fue. ¿Por qué se confabularon para mentirle al Espíritu Santo? Están entrando los pies de los que fueron a enterrar a tu marido, y a ti también te van a sacar. Y pungún, se cayó la señora. Fue un zafirazo abajo. Se murió la señora engañadora. Y dice la Biblia, renglón seguido: y gran temor cayó en la iglesia en aquellos días. ¿Y sabe quiénes eran los enterradores? Los jóvenes de la iglesia, que andaban con el reggaetón. A ellos los comisionaron: vayan a enterrar a esta vieja. Le dijeron: pum, se la fueron a enterrar. Se quedaron tranquilos ahora, ya no andaban tan enfervorizados los jóvenes de la iglesia, porque había un gran temor que el Señor mata a los sinvergüenzas, a los que afrentan a su Espíritu Santo. Yo a veces me he preguntado: Señor, ¿por qué no hay zafirazos en este tiempo? Porque hay un montón de engañadores en las iglesias también. Y yo creo porque falta, hermano, un nivel de obediencia y de fervor, por lo cual el Señor tiene que detener su juicio y alargar su paciencia y su misericordia, para que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. ¿Nos facultarán a nosotros para predicar el evangelio? Le voy a decir una cosa lamentable, hermano. Me temo que en Guayaquil poco se ha predicado el evangelio del Señor. Aunque hagan, hermano, estadísticas de años atrás
Y digan, desde el 60, desde el no sé cuánto, vino la iglesia evangélica a la ciudad. Pero, ¿habrán predicado el evangelio del Señor? Me temo que no. Todo el mundo está carente, hermano, de la predicación del evangelio. Hoy hay un montón de ocurrentes que andan fechando el fin del mundo. Ya se pusieron de acuerdo para decir unos hermanos atravesados que en el 2020 van a haber un sinnúmero de terremotos que van a destruir todas las ciudades del mundo. Y yo digo, mentiras, porque no lo registra la Biblia para el tiempo, hermano, previo a la venida del Señor. Después sí, cuando el Señor venga y nos vayamos con Él, este mundo quedará hecho pedazos con tanto cataclismo que le vendrá. 2 asteroides vienen a chocar a nuestra tierra, hermanos, y eso no es algo atrevido de mi parte decirlo, lo dice la Escritura. Uno de ellos se llama Ajenjo, que quiere decir amargura. Van a amargar las aguas dulces. Por eso el Ecuador, que no esté pidiendo mucho ser amazónico, porque ese río tan grande puede caer ahí esa estrella, esa cuestión, hermano, que va, ese asteroide. ¿Para qué queremos, hermano, que amargue las aguas? Que vaya a caer al Nilo mejor, que vaya a caer al Mississippi o a cualquier otro. Pero no, por acá no queremos nada de eso. De todos modos, ni vamos a estar ya. Es una cosa, hermano, tremenda. Terminemos haciendo énfasis en esto, hermano. Necesitamos hoy predicadores aprobados por Dios. Tal vez la gente no simpatice mucho con ellos, pero si el Señor los prueba y los aprueba, tendrán su lugar en la iglesia que quiere salir adelante. Así que usted prepárese para que el llamamiento que usted reciba sea valiente, sea fiel, hallado fiel en la prueba que el Señor le va a traer a su vida. No se asuste mucho, sí un poco, para que usted tome conciencia de que esto no es un juego, que esto no es un cambio de profesión, esto no es un negocio, no es nada natural. El Señor quiere empoderar a la gente fiel que sí le va a servir. A pesar de lo que le venga, no importará, porque el llamamiento y la vocación que el Señor pone supera a todo el deseo de tener comodidad. Bendito sea el Señor. Hasta aquí dejemos la predicación de la palabra del Señor, mi hermano. Estamos nosotros celebrando la fiesta de la Santa Cena. Y antes de que nos acerquemos a la mesa del Señor, yo quiero leerle a usted lo que la palabra nos registra en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Porque muchas veces con tanta frialdad se afirma de que tanto el pan como el vino son solamente símbolos. Qué frivolidad hablar de esa manera. La Escritura nos dice de otra manera muy distinta. Primera de Corintios capítulo número 10 nos dice de la manera siguiente. Versículo 16, 15 primero. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Jesús? ¿O la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, etcétera. Quiere decir, mi hermano, que cuando venimos a la mesa del Señor, nos acercamos para tener comunión con el cuerpo y con la sangre del Señor. Por eso es que hay sanciones para los que impúdicamente quieran participar y están viviendo una vida desordenada en el Señor. No, usted tiene que reflexionar y notar, mi hermano, que se va a acercar a algo tan santo como que el Señor lo instituyó con tanta vehemencia que dijo:
cuánto he deseado reunirme con ustedes antes de padecer. Y ahí, reunido con sus discípulos, instituyó la Santa Comunión anticipadamente, antes de ir a la cruz, con su cuerpo y con su sangre. En las 4 actividades que desarrolló la iglesia del principio, necesitamos nosotros aplicarnos. Dice que los apóstoles y la iglesia del principio se dedicaban a la doctrina de los apóstoles. Esa era su enseñanza, era la doctrina que les normaba su vida espiritual. A la coinonía, a la comunión de los hermanos, donde todos, hermanos, necesitaban sentirse hermanos, amándose unos a otros, porque ese es el mandamiento del Señor. Porque nosotros somos un cuerpo, no somos individuos que estamos poblando una congregación cristiana evangélica. Conformamos el cuerpo místico del Señor. Somos miembros en parte los unos de los otros, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo, donde Él dirige. Muchos dicen, ¿para qué reunirse? Salió un supuesto apóstol en internet diciendo eso. No, despreciando las reuniones de la iglesia. Yo digo, ¿quién será? Porque la Biblia dice que hay pues hermanos cuando se reúnen. Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Dónde está la edificación del cuerpo de Cristo? No está en la soledad, no está en ver videos a través de internet. No, está en la comunión de los unos con los otros, en las reuniones del pueblo del Señor. Aleluya. Así que, mi hermano, qué tremendo es esto, que nosotros tengamos una mentalidad de cuerpo y no de individuos. Parecido, hermano, un poco al matrimonio, ¿verdad? Cuando uno es soltero, uno iba y regresaba, hacía y deshacía, porque era una persona, no le daba cuentas a nadie. Pero cuando se casó, las cosas cambiaron. Mamita, ¿vamos o no vamos? ¿Hacemos o no hacemos? Porque si no, le reclaman y lo mandan a dormir con el perro. Porque hay hermanas bien enojadas, y con toda razón, porque no son atendidas. Aleluya. Por eso hay que mejorar, ¿verdad? Tal vez le ha pasado a usted, así que hay que mejorar. Decir, bueno, Señor, no sabía yo que fuera la cosa tan seria. Yo pensé que era así nomás. Pero no, hermano, hay reglas. Así también es en el Señor. Ya no pienses como que estuvieras, hermano, solo tú. Tienes hermanos lavados con la misma sangre y engendrados con la misma simiente del Padre. Pensemos siempre corporativamente. Conformamos un cuerpo para que le vaya bien. Pregúntale a Pedro quién lo sacó de la cárcel y lo iban a matar al otro día. Los hermanos de la iglesia lo sacaron. Y allá no habían, hermano, lo que hoy en las leyes existe, ¿verdad? Le dan por dinero. ¿Cómo se llama esa cosa, hermano? Lo dispensan porque paga una multa, una fianza. Gracias. No habían fianzas, hermano. Allá el calabozo lo esperaba con todo el flagelo que eso significaba. Y ese ogro de Herodes sí que lo iba a matar al apóstol. Pero toda la iglesia se puso a orar. Vale la pena orar conjuntamente, porque mientras estaban orando los hermanos, todo un ángel del cielo bajó para libertar a Pedro. ¿Quiere usted recibir, hermano, pues resoluciones de cosas que parecen irresolubles? Llamemos a la iglesia, arrodillémonos todos, clamemos al Señor todos por lo mismo. Y va a ver si no Jehová mete su mano poderosa, saca al diablo de donde esté metido y establece paz y seguridad a su pueblo que clama. Gloria sea a nuestro Padre Celestial.